Who are you? No one. Who are you? No one. Who are you? I'm Buffy, the vampire slayer, and you are? Anyone who's not having fun here? Follow me. Buffy Summers es la heroína definitiva. Y tengo argumentos. Vi Buffy the Vampire Slayer por primera vez hace menos de un año. Sí, ya sé. Eso debería ser ilegal. Tengo 33 años, no 12. Honestamente debería ser bibliografía obligatoria. No me enojaría con alguien que quisiera meterme presa. Pero el motivo por el cual tardé tanto en ver Buffy no es de lo que vamos a hablar acá. Acá vengo a dar mis argumentos sobre por qué Buffy la cazavampiros es la heroína definitiva. Primero hagamos una pausa y pensemos de qué estamos hablando cuando hablamos de un héroe o una heroína. Me voy a Google. La primera acepción que aparece hace referencia a la heroína opioide. Por ahora esa la voy a saltear. Me quedo con la segunda. Persona que realiza una acción muy abnegada en beneficio de una causa noble. Es interesante como definición de héroe, pero es muy importante para pensar en Buffy. Pensemos ahora en las heroínas modernas más importantes de la ficción. Voy a hablar de las que me interesan a mí. Daenerys Targaryen, Dana Scully, Arya Stark, Princess Leia, The Bride en Kill Bill. Y si me voy a un terreno que no tiene mucho que ver conmigo y no me queda muy cómodo, ok, sí, WandaVision podría llegar a bancarse el término heroína. Pero ninguna de las que nombré sostiene el heroísmo sin perderse, sin volverse moralista, solemne o directamente sádica. Y después está Buffy. Hey, Buff. Need a hand? No thanks. I'm good. Un pequeño disclaimer. Voy a hablar de Buffy the Vampire Slayer, la serie. No voy a cubrir la película de 1993. Quizás eso sea para otro capítulo. Y por otro lado, sí, van a haber spoilers. Muchos spoilers. You've been warned. Capítulo 1. Buffy y la metáfora mesiánica. Volviendo a lo que nos compete. Como decía, Buffy es única en cuanto a heroína se trata. Parecida a los héroes mesiánicos de la historia ficticia y real, sin añadiduras de porque es una chica, comparable incluso al mismísimo Jesús. Sí, lo dije. No me retracto. Buffy muere, resucita 2 veces. Pero no es solo que lo hace, es cómo lo hace y por qué. Buffy es una metáfora para el héroe mesiánico, pero al mismo tiempo lo desarma desde adentro. Ok, true story. Cuando terminé el último capítulo, me metí abajo de las sábanas, me tapé con el acolchado hasta la cabeza y resonaba en mí la última línea. Yeah, Buffy. What are we gonna do now? Sí, Buffy, ¿qué vamos a hacer ahora? Buffy simplemente sonríe. Se acabó. Y se acabó para mí también, lo cual significó una angustia existencial terrorífica, encontrar alguna otra serie que llene el vacío que Buffy había dejado. Spoiler, no sucedió. Pero bajo esa manta, mi cabeza giraba y giraba. No podía dormir, no quise meter la mano en la mesa de luz para buscar un Alplax. Y lo único que pude hacer fue agarrar el celular y empezar a escribir adjetivos que se me venían a la cabeza sobre el personaje de Buffy. Inteligente, valiente, fuerte, humana, dulce, generosa, invencible y a la vez vulnerable, y profundamente madura. Y sí, podemos decir eso sobre muchos personajes, incluso algunas de las heroínas que mencioné antes, pero Buffy las tiene todas, a la vez, sin vergüenza, sin titubeo, por completo. Incluso cuando falla, incluso en sus momentos más humanos. Buffy no solo se permite sentir, sino que lidera con ello.
Puede amar, sufrir, desmoronarse, y aún así luchar, aún así proteger, aún así liderar. Sí, Buffy se sacrifica, pero también se salva a sí misma y al mundo. Buffy no cree que es invencible, pero un poco lo es. Porque sí, la verdadera fuerza no está en no sentir, sino en sentir y hacer algo con eso. Y seguir de todos modos. Y Buffy lo encarna mejor que nadie. Así que sí, lo dije otra vez en una fiesta, enfrente de mucha gente. Buffy es la heroína definitiva. Mi mejor amigo dijo, sí, Buffy es Dios. Y yo pausé y dije, no, creo que Buffy es mejor. Creo que Buffy puede salvarnos. Capítulo 2, The Chosen One. Pero antes de seguir con Buffy, vengamos un poquito a la actualidad. Existe esta idea que está dando vueltas hace ya un tiempo, de que el feminismo fue el gran culpable de los alzamientos de la extrema derecha o de la alt-right de manera global, que fuimos demasiado lejos, que nos pasamos dos pueblos, que dejamos afuera a los hombres de una lucha que podría incluirlos. Y después está la otra campana que dice que no tuvimos absolutamente nada que ver, que los crueles son ellos, meras víctimas del patriarcado. Pero hay otra voz, una un poco más atenuada, pero que puede llegar a ser igual de poderosa. Una voz que plantea que el feminismo puede fortalecerse de una posición media. Hay una periodista argentina que plantea de manera muy interesante, peleándose con todo el mundo, que el feminismo no tiene por qué achicarse ni volver para atrás, y que tampoco tiene por qué seguir pasándose más pueblos. Y si trajéramos a los hombres no como personajes a ser salvados, ni tampoco como victimarios, sino como, de alguna manera, pares en la lucha feminista. Bueno, tal vez un poco lo que dice esta periodista hace referencia a aquel discurso de Emma Watson en las Naciones Unidas para el 2015. Y yo pensé, pero esto es Buffy en el 97. Ahora sí, antes de seguir, tenemos que meternos un poquito con la mitología de Buffy. In every generation there is a chosen one. She alone will stand against the vampires, the demons, and the forces of darkness. She is the Slayer. Entonces, en cada generación hay una elegida, una sola chica, la Slayer, que no solamente está encargada de eliminar a los vampiros, sino a todas las fuerzas del mal. Esa regla fue creada por hombres, por un grupo secreto conocido como The Council, el Consejo. Ellos las encuentran, las entrenan, las controlan. Entonces sí, el poder es místico, pero la estructura es profundamente patriarcal. Una sola chica, adolescente, cargando con el futuro de la humanidad. Buffy incluso en uno de los capítulos de la segunda temporada dialoga con un mito incluso más antiguo, el de Ampata, una momia que despierta. Ampata es otra elegida, sacrificada por un bien mayor, controlada por la fuerza de su pueblo. Un ritual antiguo, espiritual y colectivo. Ritual que Buffy rechaza. Buffy rechaza el peso y el pedestal. Buffy no se inmola, comparte el manto, democratiza el poder. Capítulo 3. Buffy y la ética del amor. Una de las cosas que más me impacta de Buffy es el modo en que tratan al amor. El respeto que tienen por el amor romántico es algo que no vi en ninguna serie actual, ninguna serie de los 90 y menos aún ninguna serie adolescente de los 90. Buffy tiene una ética del amor que no he visto en ninguna de las otras heroínas, tampoco las heroínas que mencioné al principio. Suelen mostrarse asépticas, robotizadas, patológicamente aisladas.
Incluso las que disfrutan del amor o de la sexualidad lo hacen casi sin afecto. Y no me voy a meter con la male gaze, pero un poco casi como hombres. Buffy, en cambio, no solo se enamora y sufre, sino que la historia y el guión la acompañan. Se hace del amor romántico un dios al que adorar, pero no de manera estúpida, ni infantil, ni mucho menos conservadora. Loco, Buffy tiene que matar al amor de su vida para salvar al mundo del apocalipsis. Y lo hace destruida, perdida y con un dolor que muy pocos entienden después. Tal vez Giles por 5 minutos, pero es muy juzgada por ello. Pero el guión sí la acompaña. Él lo construye muy bien. Entonces sí, Buffy es inteligente, independiente, sagaz, muy graciosa, pero también es vulnerable. Se enamora de los vampiros que se supone tiene que asesinar. Se escapa, se equivoca, se esconde. Pero vuelve. Y cuando vuelve lo hace con una dignidad y una madurez que ningún héroe de la ficción ha mostrado nunca. Menos que menos si atravesó una historia de amor. Si no, miremos la Willow. Cuando Tara es asesinada, bueno, ya sabemos qué pasa ahí, no me voy a meter con eso. Es demasiado. Incluso para el fandom. A diferencia de los relatos patriarcales del sacrificio, Buffy sí, se enamora, sufre, pero también pone límites. Llora, se deprime, se escapa, se enoja, pero también sabe cómo salvarse. Salva al mundo entero. Hay una escena que muestra perfectamente a qué me refiero cuando hablo de la ética del amor, y es cuando Angel deja a Buffy y Willow le dice: debe ser horrible. Buffy responde: I think horrible is still coming. Right now it's worse. Right now I'm just trying to keep from dying. Creo que es lo más romántico que escuché desde la discografía entera de Taylor Swift y Luis Miguel y probablemente algún poemita de Shakespeare. Capítulo 4. La elegida elige a todas. Buffy empieza la serie siendo lo que se conoce como a reluctant hero o una heroína reacia. Es un héroe, en este caso una heroína, que reniega de su destino. De hecho, el primer capítulo empieza con Buffy escapando de él. Buffy quiere renunciar a ser la Slayer. That's not what I'm looking for. Después podemos ver cómo a través de la serie Buffy acepta su destino y termina haciéndose responsable de lo que le toca. Por supuesto que no sin contradicciones, sufrimiento, dolor y una capacidad admirable de no volverse completamente cínica. Buffy quiere seguir viviendo, incluso amando. Pero aunque se hace cargo de su rol, Buffy no se corona reina. Expande el reino, democratiza el poder, despierta a todas las potenciales y comparte la corona. Buffy no es mártir, no le interesa hacerlo. Buffy es luchadora, pero no muere por nobleza. Muere porque conoce el dolor y aún así lo carga. Ama a los que la traicionan. ¿Jesus much? Se pregunta por qué le toca a ella. Llora, huye, se enoja, vuelve, pide perdón, pero se salva y salva a las demás.
Buffy no es una mujer fuerte en un mundo de hombres. Buffy viene a desarmar el mito desde adentro. Buffy no es post-patriarcal, es transpatriarcal. Conoce el poder, pero no lo desea. Buffy redefine el sacrificio. Buffy puede salvarnos. Buffy es la heroína que necesitamos. Para desarmar lo patriarcal sin venganza, para encontrarnos con el sacrificio de amar, sin tener que morir de amor. Buffy nos enseña a amar con todo el cuerpo. Y otra vez, no a morir por amor, a vivir por amor. Cargarlo, proteger con él, resucitar con él. Por eso Buffy es la heroína definitiva y a ella le dedicaré mis plegarias. Y ahora viene esta parte que cuando me pidan que la explique. Buffy no es post-patriarcal, es transpatriarcal. It's amazing. Es muy bueno. Sorry. It's fine.